semana no tenemos clases, ¿no? ¿Saben cómo es el cronograma? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Porque yo no tengo un cronograma. El cronograma que está en la guía del estudiante dice del 20 al 22 y del 27 al 29 de diciembre, pero justo abajo dice que el jueves 30 de diciembre se adelanta la clase del sábado 22 de enero. Entonces no sé cómo será exactamente. Uy, yo tampoco, ya estoy confundida. O sea, el viernes, no, el jueves adelantamos. Pero, Claro, dice jueves 30 de diciembre se adelanta la clase del sábado 22, ujú, pero no sé, no nos han dicho nada tampoco, he preguntado, pero me dicen que ya se comunicará después, no sé. sí, ya nos dirán. Está un poquito. Y en todo el ciclo no hemos tenido recuperación, adelanto, ¿no? Ahora recién con fiestas. Es que justo también sábado cae 25, cae primero. Bueno, por algo será. Para que también ustedes pasen unas muy, muy bonitas fiestas, ¿no? Con todo el trajín de los días, ¿no? Los preparativos, que el árbol, el nacimiento, no me había percatado exactamente cómo iban a ser nuestros cambios, ¿no? Cómo íbamos a acomodarnos. Pero bueno, ya nos estarán informando. Ahora vamos a empezar nuestra clase. Ya saben que primero les paso las claves de la semana pasada y el link de quizzes de esta semana. Estamos semana 16. Prácticamente, sin contar esta, nos quedarían 2 temas. Ahí está. Hoy nos toca vanguardismo, luego nos va a tocar generación del 50 y por último ya generación del 60, ¿no? Y ahí estamos terminando nuestra programación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con las claves del tema pasado, de la semana 15. Ni una. ¿Todo ok? ¿Resolvieron el cuestionario? Ya, no se vayan a descuidar en esta última parte, no solamente en mi curso, en todos los cursos. La última parte sí, ya sabemos que estamos un poco cansados, sabemos que estamos cerquísima al final, a los últimos pasos, pero no hay que descuidarnos. Bien, no nos descuidemos ya en el último tramo. Es muy importante que mantengamos el ritmo desde inicio a fin. Recuerden que solo es una etapa y que vienen otras muchísimas más, ¿no? Mucho más bonitas todavía. Sí, claro, vamos a hacer un repaso, por supuesto, ¿no? Aparte que tenemos 2 semanas de full repaso, son solo preguntas. La semana 19 y la semana 20 solo son preguntas de literatura y ahí podemos establecer, obviamente, un repaso, ¿no? ¿En cuál se quedó la evaluación? ¿En la sexta evaluaron? No, mañana es la sexta. Así. Mañana, es cierto, sí, la convocatoria. No sé si mañana va a presentar, pero se quedó en literatura española, ¿no? Tendría que ser a partir de ahí, ¿no? Pero saben que la recomendación siempre es que estudien todos ustedes. Siempre hay un detallito. Todos los temas se comunican entre sí. No es como que se cancela. Por ejemplo, hoy día vamos a tratar vanguardia. Vamos a tener que recordar vanguardismo europeo. Por eso repasen, ¿no? Repasen siempre. Tengan sus apuntes, sus esquemas clave. No es que vuelvan a leer todo el libro, ¿no? Pero de lo que han resaltado, de lo que ustedes han esquematizado o realizado una lluvia de ideas, ahí concéntrense, ¿no? Ahí es lo importante. Recuerden, características de las corrientes, de los movimientos,
los temas de la obra, de qué trata y características de cada autor. Eso lo complementan con preguntas que apuntan a la memoria. ¿Cuáles son las obras de la autora? ¿Cuáles son las obras del autor? Y ahí ustedes tienen que marcar, ¿no? Esas son las preguntas memorísticas, pero centrémonos en las características, en los rasgos, en los temas, en los hechos, nos van a ayudar bastante en la interpretación. ¿De acuerdo? Hoy vamos a trabajar poesía con César Vallejo y también el ensayo, en el caso de José Carlos Mariátegui. La semana pasada yo les presenté una cita de José Carlos Mariátegui acerca de el grupo o la generación colónida. Recordemos un poquito de la semana pasada para poder enlazarlo con el tema del día de hoy y así refrescamos esa información. La semana 15 nosotros trabajamos modernismo peruano y luego trabajamos el posmodernismo. El posmodernismo lo dividimos en por dos caminos, digámoslo así. En el caso de Eguren, con simbólicas, y el caso del grupo Colónida, o la generación Colónida, con el líder Abraham Valdelomar. ¿Qué significó el posmodernismo? ¿Qué significó el modernismo? En el caso del modernismo, nosotros vimos a José Santos Chocano. También nos dimos cuenta que el modernismo peruano, sí, conserva algunos rasgos del modernismo de Rubén Darío, pero no son los mismos, ¿no? Hay ciertas modificaciones ya que este se adapta a nuestro territorio. Se conservaba la musicalidad, por supuesto, ¿no? Un lenguaje rimbombante, el cual busca cierta estética en la poesía, pero los temas son distintos, ¿no? El modernismo de Chocano no buscaba cierta exotización, quizá, ¿no? Más bien apostaba por la historia, el pasado histórico, el tema de los conquistadores, la historia de América, el novomundismo. Entonces, ya podemos observar que en el modernismo de Chocano como que se atiende al paisaje peruano y a la historia peruana. En cuanto al posmodernismo, nosotros lo consideramos como un momento de tránsito. ¿Un tránsito entre quiénes? Entre el modernismo y el vanguardismo. ¿Sí? El posmodernismo es un momento de tránsito entre el modernismo y el vanguardismo. Los límites no son muy estrictos, no son muy cortantes. Es como decir, en 1911 ya no hay vanguardismo, ahora es posmodernismo. No, la verdad, dialogan bastante. Nosotros hemos visto que en la poesía de José María Eguren hay incluso unos rasgos, unas características del modernismo, por ejemplo, la musicalidad, el cromatismo, pero ¿qué es lo que diferencia y caracteriza al posmodernismo de José María Eguren? El simbolismo. Muy bien, ¿el simbolismo qué buscaba? El simbolismo es una corriente artística, poética, francesa, que consiste en representar no de manera objetiva una realidad, para describirla de manera muy verosímil. Por el contrario, ¿no? El simbolismo, y eso lo observamos en Eguren, busca sugerir algo. Es muy subjetivo, por lo tanto, ¿no? Busca sugerir, presentar algo como una posibilidad. Y eso lo observamos en algunos versos que nosotros vimos, ¿no? Por ejemplo, en Los Reyes Rojos observamos que no son exactamente, pues, alude a reyes rojos, no, más bien representa el tema de la lucha, ¿no? Pero lucha entre quiénes. Se sugiere, por tanto, que es la lucha del hombre a lo largo de la vida, ¿no? Eso es una posibilidad en cuanto a nuestra interpretación. Y en La Niña de la Lámpara Azul, ¿no? Que pertenece al segundo poemario, la canción de las figuras, Los Reyes Rojos pertenece al primer poemario, simbólicas, también observamos que se sugiere mediante un personaje femenino, infantil, juguetón, una figura seductora, pero no precisamente es una niña, ¿no? Puede ser la inspiración poética, ¿no? En torno al escritor, que le invita, ¿no? A descubrir, a jugar, ¿no? A escribir. Por tanto, es una sugerencia, ¿no? Recordemos eso. José María Eguren, simbolismo, ubicado en el posmodernismo peruano, sugiere, no busca describir una realidad de manera objetiva.
Y en el caso, en el segundo camino del posmodernismo, ¿no? Tenemos a la generación colónida con Abraham Valdelomar. Ellos, ¿a quiénes atienden? Al espacio de la provincia, a la intimidad de la vida familiar en el interior del país, ¿no? ¿Cómo va a describir esas realidades, esa vida cotidiana, esa vida íntima, mediante un lenguaje tierno? Es sencillo, sí, no es tan elaborado, no es tan rimbombante como el de José Santos Chocano, pero es un lenguaje lírico, es un lenguaje que invita a la ternura, ¿no? Y un ejemplo muy, muy claro y modélico es la escritura de Abraham Valdelomar. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer. Yo creo que todos los peruanos hemos leído El Caballero Carmelo, ¿no? Es algo obligatorio. Y ustedes ahí pueden observar cómo ese lenguaje, ese estilo de escritura es muy cuidado y nos invita, ¿no? Con ternura a conocer cuál fue el significado de el Caballero Carmelo, su vida en la familia, como también cuánto chocó, cuánto significó su pérdida. Bien, eso fue el tema de la semana pasada. Nos quedamos entonces en posmodernismo, momento de transición entre el modernismo y el vanguardismo. Y hoy vamos a tratar exactamente lo que es vanguardismo con César Vallejo. Vamos por aquí. Espero estar en la pestaña correcta. Bien, semana 16, vanguardismo peruano. Es exactamente poesía, aunque hay algunos casos de narrativa. El género que predominó fue el de la poesía. Estos son nuestros representantes. Profesora, ¿por qué dice que predominó la poesía? También hubo entonces casos de narrativa, de cuento. Sí, un caso muy, muy peculiar y la verdad muy llamativo, muy interesante es el de Martín Adán, ¿no? Martín Adán con La Casa de Cartón, justo el que ven aquí. Esta es una novela breve, pero es una novela, obviamente narrativa, con lenguaje extremadamente lírico, ¿no? Está escrito en prosa, no hay versos, no hay estrofas, pero el lenguaje es muy lírico, ¿no? Por lo tanto se le conoce como novela vanguardista, novela lírica. Es uno de los casos en cuanto a los relatos, a narrativa vanguardista. Pero, aparte de César Vallejo y de Martín Adán, también acompañan otros representantes al vanguardismo peruano. Tenemos a Oquendo de Amat con 5 metros de poemas. Tenemos a César Moro con La Tortuga Ecuestre, creo que se ve muy pequeñito los títulos, y tenemos a Emilio Adolfo Westphalen con Las Ínsulas Extrañas, ¿no? Estos son los poetas más representativos de esta época. También hubo otros, yo recuerdo uno en especial porque lo leí en la universidad, que era representante del vanguardismo andino. Este es Alejandro Peralta. La temática es andina, pero la forma en el poema es totalmente experimental, totalmente vanguardista, ¿no? Entonces también podríamos agregar ese representante. Bien, los recopilo nuevamente: Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Alejandro Peralta y, por supuesto, César Vallejo. ¿Cuáles son las características del vanguardismo aquí en el Perú? Obviamente recibe influencia del vanguardismo europeo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Recibe la influencia del vanguardismo europeo. ¿Y cuál es la característica principal de la vanguardia? Chicos, chicas, ustedes escuchan vanguardia y ¿qué piensan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué significa estar a la vanguardia? O escritura vanguardista. ¿Qué significa? Ya, muy bien, algo nuevo, por lo tanto, sí, algo nuevo, experimental, algo que ¿va a cambiar qué? ¿A qué se opone? Ujú. Se opone al pensamiento anterior. Muy bien, Camila, se opone, por tanto, a la tradición literaria, ¿no? Se opone a la tradición, a lo clásico. ¿Qué es lo que busca? Renovar. En el buen sentido de la palabra, destruir. En el buen sentido de la palabra.
¿no? ¿Para qué? Para innovar las técnicas literarias, las obras literarias. ¿Con qué van a jugar? Van a jugar obviamente con el lenguaje. Van a deconstruir el lenguaje, van a apostar por lo caótico, por lo lúdico, por lo onírico, van a jugar con la forma del poema, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el cubismo, ¿no? No solamente jugar con formas geométricas, sino también escribir, componer un poema, pero que éste tenga en forma figuras, ¿no? Por ejemplo, la figura de un caballo, la figura de un helicóptero, ¿no? Se juega, por lo tanto, también con la imagen, con la forma del poema. Todas estas innovaciones buscaron, por supuesto, oponerse, negar esa tradición anterior. Bien, recordemos eso. Vanguardia se opone a las formas poéticas tradicionales, va a buscar renovar. Funciona tanto aquí en Perú como en Europa, como en Chile. Funciona así. Muy bien. El vanguardismo en nuestro Perú, recordemos cuándo se va a desarrollar. Profesor, yo recuerdo que usted mencionó simbólicas como el momento de transición. Es más, profesora, también recuerdo que usted mencionó que tenemos dos fundadores de la poesía contemporánea. Uno es José María Eguren y el otro es César Vallejo. Con César Vallejo ya inicia la vanguardia, aproximadamente en 1922, ¿no? Con la publicación de Trilce. Sabemos que antes él tuvo también otras publicaciones, pero Trilce es la que marca el inicio de la vanguardia aquí en Perú. Por tanto, nosotros podemos mencionar que la vanguardia en Perú se va a presentar a partir de 1922 hasta el año de 1935 aproximadamente. ¿Bien? Se centró principalmente en el género lírico, como ya lo mencioné, y busca experimentar en la literatura, ¿no? Oponerse a esas formas tradicionales. Esas son las características que les puedo mencionar por el momento. Vamos con otra más. Va a aplicar nuevos recursos, ¿no? En esta experimentación. ¿Cuáles son estos nuevos recursos? Bueno, yo ya mencioné algunos, ¿no? Que es, por ejemplo, jugar con las formas, ¿no? Recordemos la escuela de la vanguardia, el cubismo. Eso es formar una figura con los versos, con las estrofas. También van a experimentar con la página en blanco, es decir, presenta un poema, pero hay una página en blanco. También eso es una innovación, ¿no? De la vanguardia peruana. Otro es jugar con el lenguaje, introducir un nuevo léxico, no respetar la sintaxis, ¿no? Es decir, sujeto, verbo, predicado, no, destruye todo ese orden, las concordancias, juega muchísimo con eso, así busca, ¿no? Rechazar esas formas tradicionales de la poesía, pero hay un problema, ¿no? Y también un reto aquí al lector. Si se juega mucho con la sintaxis, si se introduce nuevas palabras, se crea un nuevo léxico, ¿qué puede generar eso? Incomprensión, ¿no? De parte del lector, va a ser un texto muy difícil de leer, de comprender, y es ahí el reto, ¿no? Oponerse a esa claridad, a esa coherencia de la tradición. Otro aporte más, u otra característica, mejor dicho, de la vanguardia en el Perú es que va a mirar la cultura andina, ¿sí? Esta es una de las características peculiares de la vanguardia en el Perú, ¿no? Va a observar la cultura andina, va a revalorarla. No solamente en el caso de César Vallejo, ¿no? También les mencioné, ojalá lo puedan buscar, Alejandro Peralta, ¿no? Y hay otros representantes más, pero por cuestiones de tiempo saben que no podemos nosotros dedicarnos a repasarlos. Vamos a centrarnos en César Vallejo. Bueno, aquí está su nombre completo, César Abraham Vallejo Mendoza. Vamos a pasar todas aquí. Ok, César Vallejo murió en 1938, murió en París, parece que anticipó su muerte, ¿no? No sé si conocen ustedes esos versos, ¿no? Moriré en París
estoy parafraseando, no es que lo recuerde exactamente, ¿no? En un día de aguacero, bueno, algo así sucedió, ¿no? Su tumba está en París. No ha sido repatriado. Él, como mucho, ¿no? Se conoce, experimentó experiencias muy difíciles, ¿no? No solamente aquí, sino también en París, ¿no? Experiencias que marcaron su camino. Él nació en La Libertad y muy joven sufrió una prisión injusta, ¿no? Hubo un altercado, si no me equivoco, político, ¿no? En, en 1920 en Trujillo, y él estuvo involucrado. Ojo, él no fue un participante directo, ¿no? Sino que cuando las autoridades del orden llegaron a ese altercado, lo encontraron justo en ese lugar, ¿no? Entonces lo capturaron y estuvo en prisión 4 meses, ¿no? De manera injusta. Esta experiencia en la cárcel nosotros la vamos a encontrar en Trilce, donde no es el único tema, la cárcel en ese poemario, también hay otros, pero es clave, es muy, muy clave la experiencia de la cárcel en Trilce. Luego de salir de prisión, ¿no? Ya en el año de 1923, él va a viajar a Europa y va a tener contacto con otros pensamientos, ¿no? Ahí es donde Vallejo expande ese pensamiento ya mucho más, ¿no? Va a fortalecer ese carácter universal de su pensamiento y de su poesía, ¿no? Va a experimentar, va a contactarse con distintos pensamientos, ¿no? Su estadía durante España, ¿no? También, ¿no? Va a ser testigo de la Guerra Civil Española. Esto va a marcar muy fuerte, ¿no? En cuanto a su influencia de la escritura de poemas humanos, ¿bien? Y estas experiencias, tanto nacionales como internacionales que estoy mencionando, influenciaron en su obra, ¿no? Donde no solamente vamos a observar temas ligados a la muerte, al amor, pero desde una visión particular, ¿no? Lo que él aporta es esa temática de universal, ¿no? Una experiencia humana universal. Eso es lo que vamos a encontrar en algunos versos que vamos a leer en esta sesión. Eso es en cuanto a su vida y obra. Ahora vamos a mencionar qué textos, ¿no? ¿Qué géneros él trabajó? Observen el cuadrito que está al lado de su caricatura, ¿no? No solamente fue un poeta, también fue un narrador, también compuso teatro y obviamente ensayos, ¿no? La obra más conocida es su obra poética. En el género lírico encontramos los poemarios, 4 poemarios. El primero, Heraldos Negros, que pertenece a la etapa modernista de 1918. Luego tenemos a Trilce, que es la máxima expresión del vanguardismo, no solamente a nivel peruano, sino también a nivel latinoamericano. Tenemos España, aparte de mí, este cáliz, de 1939, y los poemas humanos también del mismo año de 1939. Escribió relatos, sí, tenemos escalas melografiadas, que son un conjunto de cuentos. Tiene ya como que 2 ediciones, una edición añadida, ¿no? Y escalas melografiadas es un conjunto de cuentos acerca de la cárcel. Así como Trilce, lírica, cárcel, tenemos escalas melografiadas también en torno a esa temática. El cuento muy conocido, Paco Yunque, ¿no? También lo vamos a considerar dentro del género narrativo. En cuanto al género dramático, él compuso, él diseñó, ¿no? Algunas obras dramáticas, por ejemplo, Colacho Hermanos, Lockout, y en el género expositivo, Contra el secreto profesional. También tiene crónicas, ¿no? En su viaje a Europa, él dejó escritas algunas crónicas, y observemos, ¿no? Su obra es amplia, ¿no? Actualmente está publicada completa por la editorial Copé, Petroperú, en 2 tomos, ¿no? Género lírico, género expositivo. Si tienen ustedes la oportunidad de adquirir estos textos, muy bien, es una joyita, ¿no? De nuestra literatura.
César Vallejo también, ¿no? Desarrolló distintas etapas en su obra, obviamente marcadas por la influencia de las corrientes, de los movimientos, ¿no? En su práctica estética, en su práctica de escritura. Nosotros podemos reconocer 3 etapas en su obra. Ya me he adelantado un poquito al contarles acerca de los títulos de su poesía. Tenemos primero la etapa modernista. Aquí vamos a ubicar a los heraldos negros. Recordemos entonces los rasgos del modernismo: musicalidad, énfasis en el ritmo, énfasis en la rima. Recordemos esos rasgos. La vanguardia: experimentación con el lenguaje, ¿no? No respeto de la sintaxis, renovación en cuanto al léxico. Ya, eso sucede en Trilce. Vamos adelantándonos un poquito. Y la tercera etapa es la del compromiso social. Entonces, un escritor comprometido políticamente, socialmente. Aquí vamos a encontrar 2 de sus poemarios: España aparta de mí este cáliz, y también los poemas humanos. Vamos a ver etapa por etapa, ¿sí? Tenemos primero la etapa modernista, ¿no? En la etapa modernista vamos a encontrar aquellos rasgos, ¿no? Que aluden al ritmo, a la musicalidad, a la rima, pero aquí hay un detalle más, ¿no? Ya en esta etapa modernista vamos a observar que él inserta aspectos orales de nuestra lengua y también la temática andina. Sí, eso es lo que vamos a encontrar en esta etapa, ¿bien? La oralidad, el tema andino, ¿no? El cuidado de la rima, del ritmo, la musicalidad, ¿no? Utiliza versos alejandrinos, como pueden observar ahí en el cuadrito, y los temas son los siguientes, ¿no? La existencia humana, ¿no? La experiencia del hombre, de la mujer en vida, el dolor y también la culpa. El poemario que va a ubicarse en la etapa modernista es Los Heraldos Negros, ¿no? Acerca de los Heraldos Negros, nosotros podemos mencionar de manera muy rápida, para no explayarnos tanto, ¿no? Este poemario contiene 69 poemas y se divide en ciertas partes el poemario, ¿no? Tienen un poema introductorio, que es obviamente Los Heraldos Negros, que está aquí en la diapositiva, y luego se divide el poemario en 6 partes. Aquí, como ya se mencionó, vamos a encontrar la influencia del modernismo, ¿no? En cuanto a la estética, la rima, el ritmo, esa musicalidad, ¿no? Vamos a encontrar la influencia del modernismo en esos casos. Pero, como ya lo mencioné también, se va a observar la oralidad, la temática de lo andino y un tono personal en el poemario. Claro, una vida desde lo íntimo, ¿no? Desde la vida en provincia, se va a sentir, se va a poder leer en estos versos. Veamos este ejemplo, ¿no? Del poema introductorio o el poema de inauguración del poemario Los Heraldos Negros, ¿no? Con el mismo título. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos, del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Qué tema podemos observar aquí? De lo que están ahí en el cuadro, ¿no? Podemos encontrar aquí el tema de la culpa, del dolor, o del dolor de la existencia humana, del sufrimiento. ¿Qué tema podemos encontrar en estos versos? Observemos El que... dolor, ¿Cómo, Camila? el dolor, el dolor.
el tema del dolor, exactamente, ¿no? De ese dolor de nuestra vida, ¿no? En palabras sencillas, cuando nos va mal, porque no siempre nos va bien, ¿no? Imagínense si nos fuera bien todo el tiempo, ¿no? Sería extraño. Siempre hay momentos duros en nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, la muerte, la pérdida de alguien, el desamor. A esos golpes se refiere, a esos golpes de la vida, ¿no? No exactamente se está refiriendo a golpes físicos, una pelea, no, se está refiriendo a esas pérdidas importantes en nuestra vida, esos dolores que marcan. Y uno de ellos, que obviamente el que nunca tiene arreglo, es la muerte, ¿no? Ese es el golpe más grave, más, más significativo que podemos recibir. Muy bien. Obviamente el golpe de la muerte está ligado al sufrimiento, al dolor humano, ¿no? Esa es la temática que podemos encontrar aquí en este primer poema que estamos revisando, Los Heraldos Negros. Ahora vamos a ver cuál es el cambio en su segunda etapa. Aquí observamos que no juega con el lenguaje, no hay alguna palabra como nueva, no hay alguna complicación en cuanto a la sintaxis, cuida mucho, ¿no? Las estrofas, por ejemplo, observen, cada estrofa tiene 4 versos. Cuida bastante con la musicalidad. Aquí, por ejemplo, tenemos alma, blasfema, quema. Cómo juega con el ritmo, ¿no? Cómo juega, en este caso, perdón, con la rima, ¿no? Otro más, tenemos cómo, vivido, palmada, mirada. Escoge las palabras precisas para generar esa rima. Ahora, veamos, ¿tendrá ese mismo cuidado en cuanto a estos rasgos modernistas en la vanguardia? Vamos con la segunda etapa, que es la etapa vanguardista, ¿no? En la etapa vanguardista, veamos los rasgos claves. Se produce un quiebre, ¿no? Un quiebre en cuanto al léxico, en cuanto a la sintaxis. Esto es lo que va a complicar un poquito la lectura del poema. Entonces se va a producir un texto hermético. ¿Qué es un texto hermético? Cerrado, ¿no? Así como vemos recipiente hermético, tupper hermético, que está sumamente cerrado, aquí en el texto se aplica que es cerrado en el sentido figurado, ¿no? No deja comprenderse fácilmente, ¿no? Eso es un texto hermético. Los temas que vamos a encontrar en esta segunda etapa, la vanguardista, que está representado por el poemario Trilce, son la cárcel, como lo mencioné, el erotismo también, ¿no? Hay ciertos versos que representan la práctica amatoria, la práctica erótica, la figura de la madre y obviamente el dolor, el sufrimiento humano. Acerca de Trilce, creo que se ha dicho, se ha estudiado mucho, pero al mismo tiempo es poco, porque este poemario no tiene una lectura final, ¿no? Hay una lectura, siempre hay una lectura nueva. ¿Sí? Primero, acerca del significado de la palabra. Esta palabra no existe, ¿no? O sea, si existe es por Vallejo, pero en sí en el diccionario no vamos a encontrar trilce, ¿no? Entonces, se especula mucho acerca de este término con significado incierto, ¿no? Se ha especulado, creo que es el más aceptado, ¿no? Una de las posturas o propuestas más aceptadas, que es una mezcla, es una síntesis de la palabra triste y de la palabra dulce. O también, obviamente por la experiencia en la cárcel, ¿no? Pero también que juega con el número 3, ¿no? Esta es una carga religiosa, ¿no? Un significado religioso, el número 3, su parecido, ¿no? En cuanto a Trilce. Bien, ya mencioné, Trilce se publicó en el año de 1922, se le va a considerar el texto más radical, escuchen bien, el más radical en cuanto a la experimentación del lenguaje, pero no solamente de la poesía peruana, sino de la poesía escrita en español. Es decir, es de rango internacional, ¿no? No hay otro texto tan radical como lo es Trilce, ¿no? Este poemario se compone de 77 poemas y están titulados
así como ven en la diapositiva, en números romanos. Ese es uno de los rasgos formales, ¿no?, que podemos encontrar en este texto. Aquí, el quiebre, la sintaxis, ¿cómo lo vamos a encontrar? Uno, rompe, ¿no?, con las reglas de la sintaxis y además amplía el léxico poético. Hay neologismos, palabras antiguas o arcaicas, ¿no?, palabras también ligadas al campo científico, es lo que va a introducir en este poemario, ¿no?, lo cual va a provocar, pues, que muchas veces no se entiendan algunos de los poemas, ¿no? Es tanta la experimentación verbal que conlleva o produce a ese hermetismo textual. Los temas, ya los mencioné, vamos a encontrarlos aquí, ¿no? El tema de la cárcel, el tema de la madre, del sufrimiento, del erotismo. Veamos. Este es el poema 18, o Las cuatro paredes de la celda. Obviamente aquí observamos el tema de la cárcel, ¿no? A las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, cómo arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes. Contra ellas seríamos contigo, los dos, más dos que nunca, y ni lloraras, di libertadora. Obviamente aquí es el espacio de la cárcel, ¿no? Pero observemos cómo, ¿no?, estas dos palabras de aquí son como lamentos, ¿no? Parece que son suspiros. Y no está cuidando aquí que sí, que haya rima. No, no, no. Miren cómo termina cada uno de estos versos, ¿no? No hay un cuidado. Aquí está rompiendo con la tradición. En este poema, en el siguiente, en el poema 32, ¿no?, observemos también que hay términos que aluden a sonidos, ¿no? 999 calorías, ¿no? No sabemos cómo pronunciar esto, termina en chas, serpentínica u del discochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza, el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Ya acá observamos que es un poema mucho más hermético. Muy bien. Veamos otro más. Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad. Está jugando con las grafías, ¿no? Ese busco con V, ¿no? Ese había también con V, sin H. Busco volver de golpe el golpe, a su halago embeto bolivarianas fragosidades, a 32 cables y sus múltiples, se arrequintan pelo por pelo. Soberanos belfos los dos tomos de la obra, y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Fallo volver de golpe el golpe, no ensillaremos jamás el toroso babeo, de egoísmo y de aquel ludir mortal de sábana. Des que la mujer esta, cuánto pesa de general. Y hembra es el alma del ausente, y hembra es el alma mía. Ya casi al final del texto, ¿no?, podemos ver que hay una temática amorosa, poco erótica, ¿no? Pero nótese que es complejo, ¿no? Es compleja la lectura, el rompimiento de la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, no hay verbos, ¿no? Vemos acá, busco volver de golpe el golpe, ya. Ahí se observa una acción, pero luego vemos a su halago, en veto bolivarianas fragosidades, a 32 cables y sus múltiples. Ya como que se menciona solamente nombres, adjetivos, se rompe con la sintaxis, ¿no? Evita
así que nosotros comprendamos totalmente, ¿no?, de qué trata este poema. Sin embargo, vemos ahí la figura de la mujer, ¿no? Parece de temática amatoria. Muy bien, ese es el poema 9, ¿no? Y en el poema segundo, en el poema 2, tenemos tiempo, tiempo. Miren, inicia con mayúsculas, punto. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Aquí es la temática de la cárcel, ¿no? Tiempo, tiempo, tiempo. Era, era. No respeta absolutamente nada la forma de una oración, ¿no? Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro, día que conjuga. Era, era, era. Dice cancionan, no dice cantan. Interesante también, ¿no? Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto erízanos? Se llama lo mismo que padece, nombre, 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 nombre. ¿Bien? La experimentación en cuanto al lenguaje es evidente, ¿no? Y esta experimentación, ¿qué va a provocar? Que no se comprenda totalmente, ¿no?, los versos, ¿no?, o los temas que podemos encontrar en Trilce, ¿no? Por lo tanto, y por eso, ¿no?, se le considera el poemario más radical en cuanto a experimentación de la lengua castellana. En la tercera etapa, que es la del compromiso político, ya César Vallejo no va a experimentar, ¿no?, con estas formas de la vanguardia, ¿no? Va a moderar esa experimentación formal y sus versos se van a tornar más comprensivos, más entendibles, ¿no? En este poemario vamos a encontrar, perdón, en esta etapa, la del compromiso social, vamos a encontrar la influencia del marxismo en su pensamiento, ¿no? Sus temas se van a centrar en el amor universal, en el amor fraterno y también en la solidaridad, ¿no? La etapa del compromiso social también es conocida como la etapa post-vanguardista, y en este vamos a encontrar a dos poemarios, ¿no? España, aparte de mí este cáliz, y también los poemas humanos. En el caso de España, aparta de mí este cáliz, publicado en 1939, el mismo año de Poemas Humanos, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Este es un poemario que fue publicado de manera póstuma después de la muerte del poeta y es en sí como un homenaje, ¿no?, a los soldados que participaron en la Guerra Civil Española. Él fue testigo cuando estuvo viviendo en España, ¿no?, de este hecho histórico. España, aparte de mí este cáliz, está compuesto por 15 poemas, uno de los cuales, ¿no?, tiene el mismo título del libro, ¿no?, título homónimo, Poemas Humanos, del texto, ¿no? En este libro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como ya mencioné, ese abandono, ¿no?, de esas formas de la vanguardia para conformar o componer textos más entendibles, ¿no?, que permitan transmitir los temas en los que se va a centrar, ¿no? La solidaridad, el amor universal, también la guerra y la muerte. Por ejemplo, en el poema Masa, ¿no?, vamos a observar lo siguiente. A fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Ya el abandono de las formas de la experimentación del lenguaje se nota, ¿no? Es un texto, son unos versos mucho más claros, más comprensibles al lector, y la temática también es distinta, ¿no? Ya no es el tema de la cárcel, no, 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 pero sí hay ese aporte universal, ¿no? El dolor humano,
pero experimentado de una manera colectiva. Por tanto, podemos observar la temática amorosa desde una fraternidad universal, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar en esta etapa, que es la última de César Vallejo. Y en estos últimos 5 minutos de nuestra sesión vamos a hablar un poco acerca de José Carlos Mariátegui. Bien, acerca de José Carlos Mariátegui vamos a indicar lo siguiente. José Carlos Mariátegui se dedicó al periodismo, también a la crónica, ¿no? Obviamente fue un personaje ligado a la política, pero que tuvo una formación autodidacta, ¿no? Debido a que sufrió de salud desde muy niño, ¿no? No, no se matriculó, no ingresó a una universidad, pero eso no fue un impedimento. Esto es algo muy admirable, la verdad, de él. El paso o la carencia, ¿no?, del paso hacia una universidad no significó para él un obstáculo, ¿no? Él se formó de manera autodidacta. Bien, él aquí en Perú también fue uno de los grandes defensores del pensamiento marxista, ¿no? En el año de 1926 fundó la revista Amauta y también el Partido Socialista Peruano en 1928, ¿no? Ya con su debate con Aya de la Torre cuando este se separa, ¿no? Y uno es el APRA y otro es el Partido Socialista, ¿no? Ya que uno de ellos no apoyaba la idea de la revolución, ¿no? En cuanto a la aplicación del socialismo, que esa fue la diferencia en cuanto a los pensamientos. En cuanto a sus obras, nosotros vamos a señalar, obviamente, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, la defensa del marxismo y una tercera, ideología y política, publicado en el año de 1969. En cuanto a las características de su obra, principalmente, ¿no?, las características de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928. Uno es el análisis, ¿no? Recordemos que es el género expositivo, por lo tanto, la especie es el ensayo. ¿Qué es lo que hace el ensayo? ¿No? Va a proponer, ¿no?, una visión, una postura, una tesis, mediante un análisis, mediante argumentos, ¿no? Este texto de José Carlos Mariátegui analiza la realidad peruana, pero mediante la perspectiva del marxismo, ¿sí? Del marxismo aquí en Latinoamérica. En cuanto al tipo o al estilo de su escritura, ¿no? Su escritura es muy concisa, ¿no? Está compuesta por frases cortas, directas, eso sí, ¿no? Que es el estilo ideal, ¿no? Para comprender de manera clara el tono de protesta en cuanto a su análisis. Su texto y su estilo se va a relacionar con el realismo, muy bien, y va a resaltar que en Perú se debe crear un Estado socialista. Eso es lo que se puede comprender aquí, en el texto de los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Pero hay un ensayo, y es el último de este texto, el cual nos interesa, ¿no?, que es el ensayo séptimo, ¿no?, Proceso de la literatura peruana. En este ensayo, que es muy estudiado en cuanto a crítica literaria, no solamente peruana, también a nivel latinoamericano, con esto quiero resaltar que la verdad tenemos autores, pensadores y escritores de lo mejor, chicos y chicas. Es muy conocido de manera internacional, al igual que César Vallejo. ¿Y qué es lo que se estudia en este último ensayo, ¿no?, que se llama Proceso de la literatura peruana? Las etapas de la literatura peruana. ¿Desde qué momento es literatura peruana? ¿Desde qué momento nosotros tenemos una literatura propiamente nacional? A partir de la independencia, lo que aporta o lo que nos menciona José Carlos Mariátegui es que la literatura en Perú, antes de ser nacional, atravesó 2 etapas más. La primera es la literatura colonial. En la literatura colonial no hay una identidad nacional. Todavía, obviamente, se observa el aporte español, ¿no? Por lo tanto, en la literatura colonial no podemos nosotros hablar de una literatura nacional. ¿Debido a qué? Debido a la influencia española. Muy bien.
Luego, ya después de la independencia, vamos a conocer una etapa cosmopolita. En la etapa cosmopolita todavía no hay una literatura nacional para José Carlos Mariátegui. ¿Por qué? Porque el influjo, la influencia del extranjero, por ejemplo, ya no es de España, ¿no? Recordemos que con el realismo ya se va alejando de ese aporte español. Es más, desde Manuel González Prada ya rompe con la tradición española. ¿Y dónde va a atender Perú? ¿Qué influencia? La influencia francesa, influencia inglesa, principalmente. Muy bien, pero aún no hay un aporte de nuestra identidad nacional. Por lo tanto, no va a considerarlo, ¿no?, como una literatura propiamente peruana, sino cosmopolita, porque recibe influencia de otras corrientes artísticas. ¿Y en qué momento, no, ya la literatura peruana es literatura propiamente nacional? En la última etapa, que la titula obviamente la etapa nacional, es aquí donde se va a resaltar, donde se va a ubicar la identidad nacional. Pero ¿cómo se puede, no, definir esa identidad nacional? Por el aporte indígena. Es decir, cuando los escritores atienden a lo indígena, a la cultura andina, al problema del indio, con su realidad, es donde se va a conformar de manera ya real esta literatura nacional. Muy bien, y este proceso, ¿no?, de 3 etapas, colonial, cosmopolita y nacional, es la propuesta de José Carlos Mariátegui en torno al desarrollo de nuestra literatura. No es la única propuesta, también hay más, ¿no?, de otros autores, pero este es el aporte de José Carlos Mariátegui. Recordemos que esta propuesta está influenciada por el pensamiento marxista. Bien, por eso se resalta mucho cuáles son las relaciones, ¿no? Relación con España, la relación con otros países, el momento de la independencia, atender a nuestra realidad. Cuando se atiende al problema del indio, a la cultura andina, recién se está formando una literatura nacional. Y con esto ya terminamos. Dejo de compartir y les envío por el chat nuevamente las claves de la semana 15 y el enlace de la semana 16. Espero que les sirva mucho esta sesión, el enlace y la información del libro. Me despido de ustedes y les deseo muy, muy bonita Navidad. Pásenla bonito, cuídense, se portan bien. Y ¿qué es lo más importante de la Navidad? Que estemos en paz, ¿no? Que estemos en paz con nosotros y con la familia. Es decir, si no te hablas con alguien de tu familia, esa es la fecha ideal para retomar la conversación. Te lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque un año estuve peleada con mi hermano, porque mi hermano es fastidioso y no le hablé, creo, meses. Y en Navidad nos abrazamos y lloramos y fuimos nuevamente amigos hasta ahora. Nos llevamos mucho, mucho mejor. Entonces, más que la gran cena o los regalos, es estar en paz con nosotros y con los demás, ¿no? Encontrar esa oportunidad en donde podemos ser sinceros y bondadosos, ¿no? Y decir lo que hemos sentido hace tiempo, ¿no? Entonces, deseo que la verdad estén muy, muy felices en esa Nochebuena y que la unión realmente, ¿no?, se dé. Y les mando un muy fuerte abrazo, ¿no? Ya me quedo sin palabras por la emoción y los mejores éxitos para ustedes. Nos estaremos viendo ya, creo yo, en Año Nuevo, no sé exactamente, pero nos vamos a reencontrar muy, muy pronto, ¿sí? Eso sí, no descuiden por las fiestas sus estudios, ¿sí? Celebren todo, compartan, pero ya después retoman, ¿sí?, para estudiar, para repasar y no descuidarse en esta última etapa que es muy, muy importante, ¿ok? Dejo de grabar.